La pandemia global ha cambiado las reglas del consumo para siempre. Está claro que después de esta pandemia el mundo no va a ser igual. El 90% de las decisiones de compra se toman a nivel emocional. Y la emoción subyacente que va a dominar los próximos meses es el miedo. Por ello es importante saber crear marcas que conecten con nuestros usuarios a ese nivel. El nuevo consumidor es mucho más digital, más cauteloso y desde luego más informado. Que nuestras marcas tengan un mensaje valioso se vuelve la base piramidal de todo el proyecto. Las marcas que tengan la capacidad de implementar una estrategia de inteligencia comercial a gran velocidad tendrán la ventaja la próxima década. Inscríbete a nuestro webinar y descubre las tendencias que dominarán el branding post pandemia, de la estrategia a la ejecución. Bueno, sí, antes que nada, pues agradecer mucho a todos los que nos acompañan acá. Sí, como les comentaba Madian, esta sesión lo que vamos a tratar son, retomando un poco la anterior sesión, estrategias de ejecución, sobre todo dirigidas a branding para los negocios en esta época presente y futura, por lo que le llamamos el branding post-COVID, ¿no? Sí, como mencionaba Marian, soy de formación diseñador y me he especializado en branding prácticamente toda mi carrera. He trabajado en un par de los estudios, yo diría con renombre y en boga en México. He tenido la fortuna de esto y gracias a ello he podido trabajar en proyectos no nada más en México, sino también en el extranjero. Y pues sí, mi objetivo principalmente cuando trabajo con los clientes es tratar de otorgarles un poquito de visión en sus proyectos. Pienso que ese es el mejor regalo que le puedes dar a un cliente, ¿no? Entonces, bueno, pero antes de empezar a hablar sobre la plática de hoy, un pequeño disclaimer. No vamos a hablar un poco de cómo hacer un logo, ni tampoco vamos a hablar de construir tu paletita de colores, ¿no? Vamos a hablar sobre estrategias un poco más dirigidos a la estrategia y cosas que podemos aplicar como negocios, como emprendedores o incluso como diseñadores, ¿no? También, ¿por qué no? Cosas que podemos nosotros otorgarle a nuestros clientes o que igual nuestros clientes o como emprendedores también podemos pensar y aplicar en nuestros negocios. Algo muy interesante que he notado en mi experiencia como diseñador es que muchas veces el emprendedor, con su idea o con su proyecto a un lado, siempre le faltan a veces las palabras correctas para poder hablar con toda la bola de expertos y especialistas con los que se pueden normalmente encontrar en el camino, alrededor sobre todo de todo el ámbito del branding, todo el ámbito de la comunicación, todo el ámbito del marketing, ¿no? Y por eso me pareció muy interesante o muy importante esta plática, porque me pareció la oportunidad perfecta para no nada más otorgarle a los diseñadores que saben de esto herramientas un poco más básicas para poder explicarle ahora sí que con manzanitas a nuestros clientes algunas estrategias que se pueden aplicar, sino también a todos aquellos que tengan un proyecto o que sean emprendedores a encontrar las palabras correctas para hablar con los especialistas, ¿no? O incluso para, quién sabe, con un poquito de creatividad poder obtener ideas que enriquezcan su proyecto, ¿no? Por eso digo que este webinar no va a tratar sobre cómo construir un logo, porque creo que ese tipo de cosas es mejor dejárselas a los especialistas, pero sí es muy bueno cuando uno como emprendedor tiene una idea mucho más detallada. Ahora es que como cuando le saca punta al lápiz y entrega una idea muy precisa a un creativo, las posibilidades y la esperanza de resultado pues es mucho mejor, ¿no? Entregar una idea vaga. Muchas veces dicen que como creativos nuestro trabajo es leerle la mente a nuestros clientes y es mucho mejor cuando el cliente no hay necesidad que de leerle la mente, ¿no? Entonces, bueno, vamos a empezar con esto. Antes de, antes de realmente entrar en tema, es muy importante entender o darnos como una visión un poco más clara de realmente qué es nuestro proyecto, ¿no?
Muchas veces nosotros entendemos nuestro proyecto como solo un negocio y no sabemos cómo comunicarlos o terminamos comunicándole de una manera muy genérica o muy sencilla, muy obvia, muy poco diferenciable. Y esto me parece una parte súper, súper interesante en el mundo actual, porque esta pandemia, toda esta situación que nos ha tocado vivir como colectivo, como país, ha creado que, sobre todo en el mundo de las marcas, ha hecho mucho más evidente que una marca bien construida, con un concepto y con unas bases bien planteadas, eh, tiene una mejor resolución en el mundo real que una marca al contrario, no pensada, vaya. Y bueno, para empezar a poner las cosas en su lugar y de una manera muy sencilla y evitar usar tecnicismos, empecé dividiendo, sobre todo para los emprendedores, un poquito de cómo vamos a tratar de entender todo este aspecto, de todo lo que implica una marca, ¿no? Ayer Marian no es cierto, ayer, el miércoles Marian les mencionaba que una marca no es un logo, una marca comprende muchísimas cosas y sobre todo en cuestiones visuales y cuestiones tangibles, pues sí, podemos hablar de N cantidad de elementos que pueden formar a la marca. Les mencionaba, por ejemplo, que la marca es todo eso que la gente habla de ti, y pues con ese simple statement hablamos de que hay muchísimas cosas alrededor. Pero para hacerles todo esto más sencillo, vamos a dividirlo en tres partes, ¿no? Vamos a entender la marca como toda esa media que es propia, es decir, lo que nosotros podemos, nosotros hacemos, lo que nosotros controlamos. Podemos también entender a la marca como para todo lo que implica la media comprada, todo lo que pagamos para que se diga de nosotros, anuncios publicitarios, estrategias en redes, hasta un pequeño flyer es una media comprada. Y la media participada, es decir, todo lo que la gente dice de lo que nosotros queremos que digan, o no. Aquí pueden entrar las opiniones del cliente, la experiencia que tiene con nuestro negocio, la imagen fuera de lo que nosotros controlamos. A lo mejor aquí también pueden entrar todas las calificaciones que nos ponen en las redes sociales, en las apps, etcétera, ¿no? Todo esto en su conjunto compone nuestra marca. Es decir, el conjunto de todas las cosas que nosotros como emprendedores o como dueños del proyecto hacemos, el conjunto de todas las cosas que le pagamos a un tercero para que haga y el conjunto de todas esas cosas que la gente dice o opina o interactúa de nuestro proyecto. Entre esos puntos medios en donde estas tres partes se conectan, encontramos ciertos elementos en donde nosotros podemos encontrar o desarrollar ciertas eh, ventajas competitivas, o de alguna manera aquí es donde yo he encontrado que está un poquito el hack del sistema, en donde podemos nosotros prestarle un poquito más atención para hacer de nuestra marca o de nuestro proyecto algo con muchísima más fuerza, algo más relevante y sobre todo algo muy importante en la actualidad, que es algo que conecta con nuestros usuarios. En esos tres puntitos que coloqué lo que es la experiencia de usuario, los assets de la marca y los puntos de contacto. Con esas tres partes, que en realidad a partir de ahorita estamos viendo un poco de lo general, vamos a poder manipular y poder controlar muchísimas de las cosas que nuestra marca hace. De alguna manera, a partir de esto, es como nosotros podemos administrar nuestra marca y lograr el objetivo más grande, que es pues, que nuestra marca conecte, que nuestra marca tenga una experiencia no solamente positiva con nuestros usuarios, sino que sea una experiencia relevante y que sea una experiencia digna de compartir y repetir, ¿no? Quién sabe, ¿por qué no? El punto más importante actualmente es que las marcas deben conectar con los usuarios. Es decir, ahora lo hemos visto, como les he comentado, esta gran revolución que el COVID ha traído para las marcas, es que las marcas en sí mismas deben conectar. Aquellas marcas que no conecten, que no generen una relación empática con los usuarios, lo más probable es que tengan mucho problema para atraer clientes, porque se van a enfrentar a la situación más clásica, ¿no? De los clientes de una sola vez, o peor tantito, la mala imagen y que seamos tachados por de mala calidad o los peores o la copia del tal. Pero en cambio, por ejemplo, cuando vemos otro tipo de marcas que saben manejar sus assets, saben manejar su experiencia de usuario y saben manejar sus puntos de contacto, definitivamente tienen una ventaja porque conectan y se quedan en la mente de nuestros consumidores.
Entonces, para poder empezar más o menos a entender y de una manera mucho más sencilla, sin usar tecnicismos, ¿cómo podemos nosotros hackear el sistema y poder mejorar nuestros proyectos o poner un punto de partida a la hora de construir un proyecto? O incluso poder explicarle a nuestros clientes el por qué o cómo pretendemos otorgar valor a su idea. Desarrollé este pequeño diagrama que puede funcionar como una pequeña metodología o inicio de metodología para poder entender esto que les voy a comentar. Entonces, vamos a partir de lo que es el usuario, vamos a ir después a la cuestión de la imagen, a entender un poco el mensaje y terminar en los puntos de contacto. Okay. Empezando por el usuario y retomando un poco de los datos que habíamos visto en la anterior sesión, y que me parecen datos muy relevantes y que definitivamente hablan no nada más de nuestros consumidores y nuestros usuarios en la época pandemia, sino incluso en la época post pandemia, ¿no? Hablábamos, por ejemplo, de que dentro del contexto se prevé que al menos 1 millón de empleos se pierdan, que el Producto Interno Bruto del 2020 caiga un 7.6% y una proyección económica del menos 2.6%. O sea, todo mal para este momento. ¿Y qué significaba para el consumidor mexicano? Significaba pues básicamente que de entrada está en una situación de riesgo de perder, por ejemplo, su trabajo o de perder una fuente de ingresos vital para su subsistencia, ¿no? O lo que significa también en una menor riqueza y un miedo como un eje conductor. Estos 3 puntos nos conectaban a lo que podríamos describir como un comportamiento del consumidor durante la pandemia. Según varios estudios, se encontró que los consumidores comenzaron a ignorar recomendaciones, entre que una cosa les decía y otra cosa que no, que la gente se sobreexponía a la información, entonces al final de cuentas ya no sabía por dónde irse, ¿no? De esto también provocó que el consumidor comenzara a hacer compras mucho más emocionales, sobre todo compras dirigidas por el líbido, ¿no? Sí, pensando por ejemplo en cosas como el miedo, como me habían mencionado en la sesión pasada, cuestiones por ejemplo como la compra eh, toda loca por el papel higiénico o todo este tipo de cuestiones, ¿no? Y aquí es donde nosotros podemos encontrar un valor mucho más interesante para decir que es muy importante conectar emocionalmente. Y pues también tenemos la cuestión de la menor retención de la información, lo cual justamente se traduce en 3 puntos muy importantes que también comentábamos en la sesión anterior. Que en primera, que nuestros futuros usuarios, nuestros futuros consumidores van a ser, uno, más digitales, uno podemos compararlo, ¿no? Por la menor retención de información, porque al no poder salir de sus casas comienzan a tener y a tomar mucho este hábito de conseguir las cosas de manera digital, informarse de manera digital. Lo podemos incluso ya ver desde nuestros parientes mucho más grandes. Es muy común, por ejemplo, ver a nuestra mamá que en esta época de pandemias comenzó a querer aprender a usar las videollamadas, ¿no? O a usar aplicaciones de compra. También tenemos, por ejemplo, que nuestros futuros consumidores van a ser mucho más exigentes, porque justamente todo este tipo de revoluciones lo que provoca es que las personas comiencen a eh, dudar si las fuentes de información realmente son las correctas, y esto naturalmente se traduce en las marcas. Las personas van a tratar de exigir un poco más de lo normal, ya van a saber que tienen no nada más el poder de compra, sino que también van a exigir que las marcas tengan una conciencia social. O, por ejemplo, que se conecten con las cuestiones actuales. O al menos que sean un poquito empáticas con la situación que todos vivimos, ¿no? Y por ende, pues, los futuros consumidores, todos estamos de acuerdo que se van a volver a más informados, ¿no? Entonces, esto parte una cuestión porque no nada más nos pone como marcas o como proyectos en una situación de tener que ofrecer más o tener que mejorar nuestra oferta de valor para poder tener un éxito en el mercado. Y entonces, partiendo de este punto, el eje rector de toda esta metodología es el usuario. Es algo súper común que encontrarán en cualquier metodología, desde redes, desde SEO, desde branding, etcétera. Cualquier especialista les dirá, lo primero es conocer a tu usuario. Y entonces como marcas, como dueños de negocios, como dueños de proyectos, definitivamente hay que partir de ahí.
conocemos a nuestros usuarios. Y aquí yo coloco una serie de preguntas que me parecen muy, muy importantes a la hora de querer desarrollar una estrategia para poder pensar en qué podemos ofrecer a nuestros clientes. Y entonces partimos por el qué buscan de nosotros. Por ejemplo, la última vez teníamos un ejemplo de una persona que preguntaba sobre maquillaje. Entonces aquí podemos partir. ¿Qué buscan nuestros clientes de nosotros? Somos una empresa, un negocio que busca ofrecer maquillaje para las personas para un evento o ofrece productos de maquillaje. ¿Cómo nosotros estamos colocados desde esa perspectiva, no? ¿Qué alegrías podemos generar a nuestros usuarios? O sea, ¿qué cosas desde nuestro producto, de nuestros servicios, podemos ofrecer a todos nuestros clientes, consumidores o gente que ni siquiera nos conoce, para que al momento de que nos conozca, sepa que no somos cualquiera o que incluso tenemos algo, diga, puede decirse una promoción, una manera diferente de vender que puede provocar la alegría. Algo tan básico en este tipo de cosas es, por ejemplo, la cuestión del envío a domicilio. Es algo tan básico, tan sencillo, que se puede oler una alegría, ¿no? Pensando, por ejemplo, en la pandemia. Oye, ¿sabes qué? No quiero salir porque no quiero arriesgarme. No podemos ofrecer un servicio a domicilio y ya generar una alegría. Que también se conecta con la siguiente. ¿Qué faltas o inconvenientes podemos nosotros aliviar en nuestros usuarios? ¿Y cómo podríamos llegar a un punto medio para conectarnos con nuestros usuarios? También entiendo perfectamente que parece que es como de ofrecer las mejores ofertas, pero más bien se trata de cómo podemos nosotros, a partir de conocer a nuestro usuario, mejorar nuestro modelo de negocios o mejorar la oferta de nuestro negocio. Entonces, aquí desde un punto muy general, conocer a nuestro usuario nos puede dar pautas muy grandes de qué es lo que están buscando o qué podemos nosotros ofrecer más allá de lo que ya ofrecemos. O incluso cómo podemos modificar lo que ofrecemos para que tenga mucho mayor valor. Y aquí les tengo un pequeño ejemplo de una marca que empecé a seguir aquí en Guadalajara, que noté que tuvo un auge a partir de la pandemia, ¿no? Incluso si gustan, les recomiendo que la sigan en su Instagram. Aquí les dejé su username. Pero, por ejemplo, ellos, algo que me pareció muy acertado y es justamente esta parte, es que ellos partieron de conocer a su usuario y generaron una oferta bastante sencilla que no, realmente no es algo muy elaborado y con lo cual también me espero mostrarle que muchas veces las soluciones sencillas pueden generar grandes cambios. Ella, por ejemplo, lo que se dedica es, va a mercados, genera packs de frutas, verduras o cualquier tipo de despensa y se las lleva a los clientes a su casa. Y esto justamente comenzó a desconocer a su usuario. Ella empezó a entender cuál es el problema, uno de los problemas principales en esta pandemia. Ahí entonces lo podemos elaborar de una manera muy sencilla, ¿no? La gente te mira al mercado por su despensa. Digamos, podemos empezar a pensar por la cuestión de estar, mm, por estar al pendiente de a lo mejor contagiarse, por la cuestión de los arcos de seguridad, etcétera, ¿no? El miedo que comentábamos puede ser un conductor. Eh, Entonces, la gente te mira al mercado por su despensa, además mucha gente que ahora está en casa necesita cocinar y quiere hacerlo de forma saludable, ¿no? Nunca está de más. Entonces, podemos empezar a usar estas preguntas para describir y encontrar valor o cómo podemos nosotros generar valor a partir de nuestra propuesta. ¿Qué buscan nosotros? En este caso, la gente busca ayudar a gente a ir por su despensa sin exponerse y a la vez que sean productos naturales para su dieta sana, ¿no? Es como un plus. ¿Qué alegrías podemos generar? Pues de entrada llevarle la despensa a su casa, ¿no? O que tengan la confianza de lo que reciben es limpio y totalmente natural, que mejor que directamente del mercado, ¿no? ¿Qué faltas o inconveniente podemos aliviar? Aquí podemos usar incluso preguntas para poder complementar nuestra respuesta. O mis usuarios y consumidores saben que cocinan con su despensa. Y entonces, por ejemplo, si haciendo conexiones a partir de qué es lo que mis usuarios necesitan o cómo son, podemos incluso hasta generar diferentes líneas de propuesta para mejorar nuestro proyecto. Por ejemplo, aquí hay un caso muy interesante, ¿no? Sabemos que nuestros usuarios no nada más necesitan su despensa. O sea, la propuesta se pudo haber acabado en BAM, agarro la despensa, se la llevo a su casa, se acabó, ¿no? Pero, por ejemplo, aquí hay un insight muy interesante, ¿no? Sabemos que la gente necesita cocinar
Entonces, ¿por qué no? Aprovechamos esa parte para generar nosotros contenido y no nada más en lugar de solo ir por la despensa que la gente pide, porque no en nuestras redes colocamos recetas de cosas que pueden cocinar en casa con productos que podemos conseguir en el súper y así generar un call to action y decirles, oye, es que te late esta receta, te puedo llevar los ingredientes a tu casa e incluirlos en tu paquete. Y entonces así podemos generar una oferta mucho más interesante, mucho más rica y que definitivamente conecte a las personas, porque estamos conociendo a nuestro usuario, sabemos cuáles son sus necesidades, sabemos cuáles son sus hábitos y nuestra oferta puede atacar esos puntos y generar una oferta mucho más interesante, conectar con nuestro usuario. Entonces, podemos aplicar esas preguntas en cada uno de nuestros proyectos y lo más importante es ponernos en los zapatos de nuestro consumidor. Seamos empáticos, preguntémonos, nuestra marca, ¿qué puede aportar a la vida de nuestros usuarios? Hablábamos, por ejemplo, de los seguros, hablábamos, por ejemplo, del maquillaje, hablábamos, por ejemplo, de un café. Cada uno de nuestros proyectos tiene una particularidad. Cada uno de nuestros proyectos tiene una perspectiva con cual ataca el mismo problema. Entonces simplemente es preguntarnos, nuestra marca, ¿qué podemos aportar a nuestra vida? Y con ello volvernos relevantes. ¿Hay algo que podamos resolver para facilitar su vida? ¿Qué es lo mínimo que esperan de nosotros? Muchas veces me he encontrado con muchos clientes que cuando les pregunto, ok, ¿qué es lo que haces diferente? ¿Qué es lo que puedes aportar para la vida de tus clientes? La respuesta clásica siempre es, pues es que mis productos son de mayor calidad, ¿no? Y entonces siempre aplica la cuestión de, ok, pero eso es lo que tu usuario espera mínimo de ti. O sea, si tus productos no fueran de calidad, no habría ni siquiera sentido de por qué comprarte, ¿sabes? Entonces, podemos partir de qué es lo mínimo que esperan de nosotros y qué es lo que podemos realmente aportar en su vida, ¿no? Y en qué momento del día nuestro usuario piensa en usar nuestro producto. A lo mejor también puede ser una pregunta que nos puede ayudar a generar una oferta especial, ¿no? Un producto interesante o una manera diferente de poder modificar nuestra oferta. Por ejemplo, ¿qué tal que somos una estética? Analizamos a nuestros clientes y nos damos cuenta que muchos están trabajando y están ocupados y necesitan a lo mejor cortarse el cabello, pero no quieren esperar las filas de los fines de semana. Y entonces, ¿qué tal que ofrecemos un servicio de estética de noche? Y entonces ya podemos encontrar, a partir de conocer a nuestros clientes, generar ideas nuevas para poder conectar con nuestros usuarios. Es algo muy importante en esta época, porque como les decía, actualmente los consumidores son mucho más exigentes, buscan las ofertas que se acoplen a su vida. Ya no es como antes, que las personas se tenían que acoplar a las marcas, ahora es al contrario, las marcas se tienen que acoplar al estilo de vida de las personas. Entonces, ahora la siguiente parte es, digamos, ya tenemos nuestra idea, ya nos hicimos esa pregunta, nos pusimos a analizar quién es nuestro cliente, nos dimos cuenta de ciertas particularidades y nos surgieron varias ideas que podemos nosotros aplicar. Podemos comunicarla. Decía un dicho muy clásico, si no lo comunicas no existe. Y esa es justo esta parte, ¿no? Y entonces, para eso, podemos hablar de que entramos al siguiente aro de nuestro diagrama, la imagen. Dicen que como te ven te juzgarán, pero para ser como un poco más claros, podríamos describir a nuestra imagen en tres funciones muy básicas y muy sencillas, ¿no? Navegación, seguridad y compromiso. La navegación básicamente se refiere a que nuestra marca, que las personas puedan elegir entre producto y producto, entre marca y marca. Es decir, que puedan saber la diferencia entre una leche Lala y una Nutrileche, por ejemplo, ¿no? Entre un café y otro café. La cuestión de seguridad, eso es muy importante porque siempre recomendamos que los clientes tengan una imagen formal. Es porque definitivamente una marca con o un proyecto con una imagen formal eh, promueve mayor seguridad de que de entrada es un producto legítimo y no un scam. Y la última parte, que es creo que lo que más nos importa en este momento, es la cuestión del compromiso. Es decir, la capacidad que tienen las marcas de poder conectar con nuestros usuarios y hacer que la gente se sienta identificada con nosotros. Es decir, que cuando uno vea nuestra marca por lo que hacemos, por lo que decimos, se sienta parte de y quiera continuar con nosotros, vaya. Ahora, como hablaba también María la última vez, una marca no es un logo,
Esa es una cosa que nos las pasamos diciendo una y otra vez, porque muchas veces nos encontramos con muchos clientes que cuando hablamos de desarrollar marca, lo primero que les viene a la mente es desarrollar un logo, ¿no? Y quería yo colocarlo de una manera un poco más gráfica para que se dieran cuenta como de qué es lo que puede involucrar una marca, al menos en términos de imagen. Porque como ya habíamos hablado, la marca puede ser muchísimas más cosas, ¿no? Pero al menos aquí en términos de imagen y que nos va a servir para la comunicación, podemos hablar que a lo mejor la marca sí puede ser un logo, pero también podemos incluir tipografía, color, iconografía, foto, nombre, ilustración, las mascotas, la animación, textura. Y eso es lo que me vino a la mente en el momento de hacer la presentación, pero realmente podemos añadir N cantidad de elementos gráficos que pueden servir como herramientas de comunicación para que, pues para navegar, para que la gente sienta seguridad y compromiso de nuestra marca. Esos son los objetivos de generar un sistema de marca mucho más grande. Entonces, como les decía, podemos pensarlo de una manera bien sencilla. A través de estos elementos visuales, gráficos, que incluso pueden ser auditivos, etcétera, de marca, podemos generar que la gente pueda diferenciar entre una marca a otra, pueda tener la seguridad de que nuestra marca es legítima, pueda tener el compromiso de identificarse con nuestro proyecto, de sentirse eh, dentro de o incluso enamorarse de. Y con esto lograr a lo mejor los ideales de marca. Los ideales de marca son 9. Podemos hablar de significado, diferenciación, sustentabilidad, coherencia, flexibilidad y compromiso. Ahora, si recuerdan, les hablaba de que una parte bien interesante de la cual me gustaría que muchos de ustedes se lleven es justamente cómo poder, como emprendedor, poder hablarles a sus expertos y como expertos poder explicarles a los clientes, ¿no? Como emprendedor, para mí es muy importante esta parte porque podemos nosotros usar este tipo de ideales, estos 6 conceptos, perdón, para poder calificar el proyecto que un diseñador entrega. Muchas veces es muy normal que los clientes suelen calificar los proyectos por una cuestión como me gusta, no me gusta, está bonito, no está bonito, cuando a veces un proyecto realmente bien construido no nada más tiene que ser estéticamente agradable, en el mejor de los casos, sino debe cumplir estos 6 puntos importantes. Cabalidad. Podemos hablar del significado. Las marcas deben tener significado, deben tener una razón de ser y que podemos conectar con el anterior ariete, el de usuarios. Muchas veces nuestro significado va a ser esa razón o esa que queremos aportar a nuestros consumidores. También entendemos que las marcas deben ser diferenciables. No se trata muchas veces de encontrar el hilo negro en esta parte, pero sí de encontrar dentro de nuestros competidores herramientas que nos ayuden a diferenciarnos de la competencia. Es decir, a que... Tenemos una pregunta de parte de Claudine Paul. Venga, venga. Pregunta que si crees que sea necesario que una marca tenga que ser temática o necesite ser temática. No. Pero, bueno, mi respuesta sería no, pero sí es importante que tenga significado. Muchas veces, y es una muy buena pregunta, porque justamente muchas veces se confunde la cuestión de que tenga significado con una temática, ¿no? O sea, que por ejemplo tenga que ser de piratas o de, no sé, etcétera. Pero, por ejemplo, podemos encontrar significado en cuestiones mucho más amplias, ¿no? Vamos a dar un ejemplo muy grande, ¿no? Coca. Coca no tiene una temática, pero sí tiene un significado muy grande. Un significado de pues, la felicidad de una botella. Y aparte es un significado que se ha tomado 120 años en construir, ¿no? Sí. Por ejemplo, hablaba un ejemplo muy grande, ¿no? Claro. Pero, por ejemplo, algo que podemos bajar a algo mucho más real, más tangible, más de marcas que construimos o marcas pequeñas. Podemos, por ejemplo, hablar entre cafés, ¿no? Hay, por ejemplo, cafés de especialidad, cafés, por ejemplo, quedémonos en este ejemplo de los cafés de especialidad. Un café de especialidad lo podemos convertir en algo que sea misterioso, en un café de especialidad amigable, en un café de especialidad de origen. Y ahí es donde podemos encontrar muchos significados, ¿no? El significado de la marca, por ejemplo, un ejemplo, Almanegra Café en la Ciudad de México, les recomiendo que busquen, es un café que su significado es ser de origen misterioso, ¿no? Porque habla del culto del café. O, por ejemplo, algo más sencillo, podemos pensar en un café de origen, un café que se ha hecho solo en un lugar o de una manera especial
Y eso es su significado. No, y si se dan cuenta, no tiene una temática en especial. Pero sí es muy importante que justo tenga algo que contar, que es, en este caso, por ejemplo, qué es lo que las marcas están aportando a nuestros usuarios, ¿no? Ahí está el significado. Y luego, justamente, el significado se puede complementar con la parte de la diferenciación. ¿Qué elementos o qué herramientas podemos nosotros usar a partir de nuestro sistema visual o sistema de marca para otorgarle diferenciación? Les comentaba que no se trata tampoco de encontrar el hilo negro, de que nuestra marca sea totalmente diferente a todas las marcas del mundo. Se trata más bien de encontrar una diferenciación que nos justo ayude a la cuestión de la navegación, sobre todo entre nuestros competidores, ¿no? Es decir, que al menos y como mínimo nuestros usuarios puedan diferenciar entre nuestra competencia y nosotros. Y ya podemos pensar a lo mejor en un grado alto de diferenciación en donde definitivamente se separan totalmente las dos o incluso hasta la oferta del negocio, ¿no? Pero, por ejemplo, para nosotros como emprendedores, el exigir o el tomar en cuenta esta parte es vital para nuestros proyectos. Muchas veces queremos irnos por el diseño de tendencia o parecernos muchísimo a nuestro referente, pero no nos damos cuenta que es mucho más importante ser diferente, porque cuando nos logramos ser diferentes, somos relevantes, existimos, no nos perdemos en el mar de marcas, ¿no? Luego hablamos, por ejemplo, de la sustentabilidad. Esto lo vamos a abordar un poquito después, pero la sustentabilidad se refiere a que nuestro tema de como marca tenga la capacidad de moldearse a través del tiempo. Y creo que aquí podemos incluso retomar la cuestión de las marcas temáticas. Muchas veces las marcas temáticas lo que adolecen es esta cuestión de sustentabilidad, porque por ejemplo una marca con una temática de piratas va a ser a lo mejor muy complicado que pueda generar un discurso relevante cuando se trate, por ejemplo, sobre el Pride Month. Va a caer muchas veces en lo ridículo, ¿no? Pero, por ejemplo, una marca como Coca, que tiene un discurso mucho más amplio y con, obviamente, mucha más sustentabilidad, va a ser muy sencillo que su discurso, su concepto, su significado de marca pueda adecuarse a diferentes cosas que le importan, ¿no? Por eso es muy fácil que las marcas grandes de pronto están en muchas cosas, ¿no? Están en el Pride Month y de pronto están en el Black Lives Matter o están en cosas que realmente son importantes para ellos, ¿no? Pregunta Paula Pérez si entonces el significado de marca puede ser un adjetivo. Sí, sí, podríamos pensarlo como un adjetivo o como un concepto. Okay. Ajá, sí, lo importante aquí, y es algo que también le digo a mis clientes, y que se conecta también con la sustentabilidad, es que tu significado debe ser lo suficiente específico para hablar de ti, pero al mismo tiempo lo suficientemente ambiguo para poder vivir en el mundo. Y es como lo que les decía a lo mejor de las marcas temáticas, que muchas veces adolecen de esta parte, de estos ideales, Por eso al momento de construir o que un diseñador te construya y te proponga esto, hay que analizar muy bien qué tan conveniente para nosotros es irnos directamente con la cuestión temática. No digo que sea un no hacerlo, pero a lo mejor es una cosa que tenemos que tomar en cuenta y analizar. Luego viene la cuestión de la coherencia. La coherencia, como el mismo concepto lo dice, pues es básicamente mantener el mismo mensaje en en todos los lugares donde nos paremos. Eh, Luego viene la flexibilidad, que tiene que ver justo con todos estos elementos que les hablo, al menos visuales, que componen nuestra marca, que tengan la capacidad de ser un poco más flexibles a la hora de presentarse. Lo vamos a ver un poquito más adelante. Y finalmente el compromiso, que es también como una función, es una cuestión de ideal, que no nada más se refiere al compromiso que nuestros clientes o usuarios pueden tener con nuestra marca, sino también el mismo compromiso que nosotros como dueños o como emprendedores tenemos con la marca. Por eso tampoco, no, por eso no digo que el calificar una marca porque me gusta o no me gusta está mal. Está bien, porque finalmente es algo con lo que vamos a trabajar. Pero lo que no está bien es tomarlo como la única razón para decidir si una propuesta o una imagen de marca es correcta. Por eso les comentaba esta parte que para mí es muy importante, ¿no? Como emprendedores, a la hora de que un experto eh, les desarrolla su proyecto, poder pensar o calificar
el desempeño de esto, a lo mejor a partir de estos ideales, y esto nos va a ayudar justamente para poder entender qué es lo que estamos haciendo con mi proyecto, ¿no? Que no nada más sea como el diseñador está trabajando y a ver qué pasa. Bueno, entonces dicho todo esto, nuestra pregunta es, ¿nuestra identidad de marca, nuestra imagen, puede cumplir estas funciones ideales de marca? ¿Cuántas herramientas tiene nuestra marca para comunicar nuestra idea? Nuestra imagen aporta profesionalismo a nuestro público, nuestra identidad es flexible, nuestra identidad es coherente en sus partes. Y aquí, por ejemplo, algo bien interesante en cuanto hablo de herramientas, es, por ejemplo, algunas marcas o podemos a lo mejor nosotros toparnos con que nuestro proyecto pues solo tiene un logo. Y entonces, no, sí es justamente ahí donde empieza a entrar la relevancia de esta pregunta. ¿El logo funciona solamente para comunicar todas nuestras ideas? Lo más obvio es que la respuesta sea un no. Entonces, a lo mejor ahí podríamos pensar no nada más en darle una revolución total a nuestra marca. O sea, tampoco se trata de decir, nuestra marca no sirve y hay que volverla a hacer. Pero a lo mejor podemos pensar, oye, ¿sabes qué? Pues a lo mejor es buena idea acercarme con un diseñador y que me ayude a construir herramientas de marca, ¿no? Una paleta de color que me pueda ayudar a comunicar mi idea, un set tipográfico, a lo mejor una serie de estilo de ilustración, un estilo de fotografía, etcétera, que me ayude justamente a complementar mi idea, a ayudarme a comunicarme. Y pues básicamente, si nuestra respuesta fue no a alguna de estas preguntas, mi recomendación es acudir con nuestro diseñador de confianza. Porque pues muchas veces, en muchas de estas partes, un diseñador debe tener la capacidad de no nada más entender nuestra idea, sino saber qué herramientas son las adecuadas para que nuestra idea se pueda comunicar. Por eso cada marca es muy diferente. Y bueno, regresando al diagrama, hablamos ya de nuestro usuario, hablábamos ya que la parte más importante de todo este diagrama es entender a nuestro usuario. Hablábamos de que una vez entendiendo y teniendo una idea de qué podemos hacer, lo siguiente de alguna manera es ver cómo vamos a comunicarla y generamos las herramientas necesarias para comunicarla a partir de nuestra imagen. Digo, para eso sirve. Ahora es muy importante entender cuáles van a ser los mensajes que vamos a usar, qué le vamos a decir a nuestro público, qué busca de nosotros, qué alegrías podemos generar. Ahí volvemos a preguntarnos las cuestiones del usuario, ¿no? Podemos regresar ahí, ¿cómo es nuestra idea? ¿Qué es lo que nuestro usuario está buscando escuchar? Y pues básicamente ahí es donde empieza, y por eso les comentaba que ahorita vamos a hablar de flexibilidad. Por eso aquí es la importancia de tener una identidad de marca lo suficientemente completa para que tenga la capacidad de ser flexible y de esa manera podemos comunicar un mensaje de maneras diferentes, con herramientas diferentes. Y esto porque es muy importante. Hablábamos hace rato que nuestros consumidores o los futuros usuarios de este mundo tienen un spam de atención corto, van a ser gente digital. Entonces es muy importante que no tratemos de presentar nuestra idea con el mismo elemento, ¿no? Y esta es una de las principales críticas a las marcas logocéntricas, ¿no? Querer colocar el mismo logo en una y otra y otra y otra y otra y otra y otra vez, tantas veces que al final terminas por no comunicar nada. Es como cuando alguien te repite una cosa una y otra y otra y otra y otra y otra vez hasta que de plano ya no la estás escuchando. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, cuando le comunicas a alguien un mensaje de diferentes formas, ¿no? A lo mejor una vez lo presentas con todo nuestro propio estilo fotográfico y a lo mejor la siguiente tratas de explicarle a partir de una ilustración y a lo mejor la siguiente a partir de solo un mensaje a partir de nuestra tipografía. Y aquí, por ejemplo, es una cuestión mucho más interesante y por eso también puede ayudarles a ustedes como emprendedores a elegir el equipo de trabajo que más les convenga. Yo siempre, por ejemplo, cuando hablan de redes, siempre recomiendo que su community manager o la gente que va a manejar redes, o incluso si somos nosotros, tratemos y ejercitemos esta cuestión de flexibilidad, de tratar de explicar nuestro mensaje de manera flexible, porque esto va a ayudar justamente a que nuestro mensaje sea fresco, sea interesante, pueda conectar con nuestros usuarios. Y entonces ahora ya tenemos una imagen, tenemos una serie de herramientas para un usuario,
tenemos una serie de mensajes que nosotros queremos comunicar a nuestro usuario, en donde se conectan estos dos. ¿Qué es lo que falta? Pues básicamente falta en dónde vamos a comunicar nuestra idea, a dónde vamos a colocar todas estas cuestiones de imagen y mensajes. ¿Cómo vamos a convertir esto, toda esta cantidad de información, en una cosa tangible, en algo que nuestros usuarios puedan interactuar? Y entonces aquí podemos hablar de los puntos de contacto. Los puntos de contacto son todos y cada uno de los lugares donde nuestros clientes, usuarios o consumidores van a estar en contacto con nuestra marca. Desde un flyer, desde nuestras tarjetas de presentación, nuestras redes sociales, página web, todos y cada uno de los lugares en donde nuestros usuarios, clientes, consumidores están en contacto con nuestra marca es un punto de contacto. Ahora, ¿qué podemos hacer nosotros para poder mejorar o justamente aplicar estas ideas en nuestra empresa, en nuestro proyecto? Y volvemos a partir del núcleo del sistema. Conoce a tu usuario. Y esto obviamente en puntos de contacto lo podemos hablar en identifiquemos el recorrido de nuestro usuario. Esto es una parte bien interesante y bien importante para conocer a nuestro usuario. Desde entender qué pasa cuando nuestro usuario necesita algo, hasta el punto en el que nos conoce, el momento en el que nos compra y luego qué pasa al después, nos va a otorgar una oportunidad muy grande de poder entender cuáles puntos de contacto a lo mejor necesitamos desarrollar, cuáles tenemos que fortalecer, cuáles podemos eliminar a lo mejor incluso, ¿no? Y con ello podemos generar a lo mejor una serie de cuestiones y generar a través de esto una estrategia que vaya alrededor de todo este recorrido, ¿no? Ahora, sé que les dije hace rato que nuestros clientes y nuestros consumidores van a ser digitales, pero yo considero que, sin embargo, a pesar de que nuestros clientes van a ser digitales, es importante nunca olvidarnos de que también existen las cosas físicas. Porque ahora sobre todo les voy a dar mi razón. Porque ahora que todo es digital, las cuestiones físicas ganan un valor mucho más interesante, se vuelven detalles, partes importantes que también no podemos dejar de lado, ¿no? Algo tan sencillo como un flyer se puede volver en una herramienta no nada más de compra, sino a lo mejor que puede servir para que la gente nos conozca, ¿no? Por ejemplo, hemos visto en N cantidad de veces marcas grandes que como estrategia de marca adornan un espacio público. ¿Podemos nosotros a lo mejor generar ese tipo de cosas a partir de una marca tan pequeña? Y podemos pensar en una cantidad de cuestiones, ¿no? Aquí es donde podemos empezar a hacernos uso de nuestros expertos o incluso podemos nosotros generar ideas. Lo importante y lo que se trata aquí es poder identificar dentro de nuestro recorrido cuáles puntos de contacto podemos nosotros aplicar, usar, cuáles son las oportunidades que tenemos para que nuestro usuario nos conozca o conecte su necesidad con nuestra oferta o incluso pasar del nos conoce a nos compra. Esto es lo que les traigo aquí es un modelo hiper simplificado de lo que le llamamos un Customer Journey, pero que justamente lo simplifiqué con el objetivo de que fuera mucho más puntual y más sencillo de entender sin tener que enrollarnos en todas las cuestiones que un Customer Journey implica, ¿no? Pero que aquí, por ejemplo, podemos empezar a notar cosas que actualmente y que podemos nosotros empezar a explotar, ¿no? Desde las cuestiones como en redes, generar menciones, hasta el momento del empaque. ¿Cuántas veces no nos hemos encontrado con marcas, a lo mejor, sobre todo de comida, en donde cuando nos llega el producto de que lo pedimos en Rappi o en Uber Eats, y nos llega un producto con una cantidad gigantesca de empaque, o peor aún, que en ningún lado del empaque dice quién lo vendió? Y entonces esas son oportunidades perdidas y que podemos identificar en este diagrama tan sencillo. ¿O qué pasa, por ejemplo, cómo a lo mejor podemos encontrar oportunidades para hacer que la gente nos vuelva a comprar, ¿no? Y es algo que vemos todos los días en las redes sociales. El compra algo y recibe un promo para tu siguiente compra. Tenemos una Pero pregunta que, por ejemplo, de parte de Claudine Paul, de nuevo. Ella ujú, pregunta, ¿qué es lo mejor si tu canal de comunicación es LinkedIn? yo más bien diría que es lo mejor para tus usuarios.
Y todo se basa a partir de la primera parte, ¿no? ¿Cómo son tus usuarios? ¿Qué es lo que están buscando tus usuarios? Y a partir de realmente hacerte esas preguntas y poder encontrar ahí un punto, un meollo, algo, o a lo mejor podrías no nada más explotar la cuestión de LinkedIn. Podrías, a partir de hacerte esas preguntas, podrías encontrar un contenido relevante que generes en redes. El ejemplo que les daba hace rato de la chica que vendía fruta a domicilio del mercado, ella, a partir de conocer a su usuario, encontró algo que a las personas les interesaba, lo que les comentaba de cocinar. Pues ella descubrió que la gente pues está cocinando. Entonces, ¿qué puedo hacer para aprovechar eso? Pues puedo ofrecer o mostrar recetas en mis redes sociales, que es algo que a la gente le importa porque necesita cocinar, y a partir de eso generar incluso la venta. Entonces, más que pensar en tu canal, parte de cómo es tu usuario, qué le puedo ofrecer a mi usuario y por qué canales. Ya una vez conociendo a tu usuario, los canales definitivamente van a seguir solitos, ¿no? Súper. Entonces, realmente esa sería como mi respuesta. Entonces, bueno, poder identificar todos estos puntos de contacto nos va a ayudar a hacer una estrategia mucho más fuerte y que nuestra oferta como negocio también sea mucho más fuerte. Y bueno, podemos incluso aprovechar nuestros puntos de contacto para resolver las necesidades que nuestros usuarios tienen. Por ejemplo, la cuestión de no poder salir por la pandemia, que lo podemos resolver pues ayudándoles a entregar a domicilio. Pero a lo mejor incluso la cuestión, una cosa tan básica como la elección del empaque, se puede volver en un detonante muy importante para entender a nuestro usuario. Por ejemplo, ¿qué tal que nuestros usuarios descubrimos a la hora de preguntarnos cómo son nuestros usuarios, descubrimos que nuestros usuarios le dan una importancia muy grande al cuidado del planeta? Y entonces volteamos a ver nuestro empaque y es un unicel del peor estilo comerciable y el más antidegradable, ¿no? Entonces ahí tenemos una oportunidad. O algo tan sencillo como, oye, ¿qué tal que entonces que cambiamos nuestro envase a algo que podamos reciclar y promover con nuestros consumidores el reciclado? Incluso hasta podemos generar un negocio extra ahí, ¿no? También es este tipo de ayudar a identificar nuestros puntos de contacto, también nos va a poder ayudar a generar o crear formas de comunicarnos con nuestro usuario. Digamos, por ejemplo, que nosotros vendemos salsas en conserva. ¿De qué nos sirve llenar nuestras redes sociales de puros anuncios de compra? Cuando a lo mejor podemos generar a partir de nuestras redes sociales una plataforma para que la gente genere ideas de cómo usar nuestra salsa. ¿O qué tal que nosotros a lo mejor no tenemos la capacidad de poder manejar nuestras redes a ese nivel, pero sí tenemos la capacidad a lo mejor uno o dos conocidos que son a lo mejor chefs? ¿Y qué pasa si como punto de contacto nosotros les damos kits de regalo? Y entonces les pedimos que a cambio pues mencionen la marca y nos compartan qué hicieron con nuestra salsa. Así de sencillo podemos generar estrategias o ideas para poder comunicar nuestro producto y no nada más comunicarlo, sino generar una conexión mucho más relevante, ¿no? Todo parte de conocer a nuestro usuario. Y también hay que aprovechar nuestros puntos de contacto para conectar, ¿no? Lo que comentaba, por ejemplo, Mariana ayer sobre los mensajes. Si sabemos, por ejemplo, que nuestro usuario está preocupado por la cuestión actual, la cuestión de la desinfección y todo esto, ¿qué tal si nosotros a la hora de entregar nuestro producto generamos una dinámica en donde mostramos a nuestros clientes que desinfectamos nuestros productos, que esos productos pasan por una dinámica de desinfección? O el empaque que nosotros se los ofrecemos es un empaque que asegura que sus productos están eh, en la mejor calidad. Ponte los zapatos de tus usuarios. Es decir, una vez más, o sea, por eso el usuario es en la parte central y en rojo, ¿no? Porque todo parte de conoce a tu usuario. A partir de conocer a tu usuario, vamos a poder entender cómo poder comunicarnos con él, qué mensajes es los que ellos están buscando y en qué puntos de contacto presentárselos. De alguna manera ahí es el camino que les propongo. Y no todo se resuelve con una frase bonita en redes, o sea, tampoco seamos idealistas. O sea, por el hecho de que coloques en redes todos los días, oye amigo, todo va a estar bien,
pero no haces nada para demostrarle a tu cliente que todo va a estar bien, pues tu mensaje termina volviéndose hueco, ¿no? Piensa en digital, resuelve en físico. Es algo que les comentaba, que es verdad. Actualmente muchísimas de las cosas que vamos a hacer van a partir en digital. Pero si podemos encontrar una manera de resolver en físico, ese tipo de cosas van a ser el doble de significativas para nuestros clientes. Recuerda, las marcas son lo que hacen más de lo que dicen. Y por eso no hay que perder ni una sola oportunidad para poder comunicarle a nuestro usuario por qué es importante, qué es lo que nuestra marca tiene que dar, qué es lo más importante. Y este es un ejemplo que les traigo de un proyecto que desarrollé en Toluca, de una cafetería que se llama Hogar, y que pues, básicamente los clientes decían, es que, ¿sabes qué? Quiero que mi cafetería sea percibida como un lugar súper cómodo y súper amigable de estar. Entonces, pues podemos transportar todo ese tipo de mensajes hasta en los empaques, ¿no? Un mensaje tan simple y tan bonito como este puede provocar que la gente voltee a ver. Y el hecho de que voltee a ver es definitivamente un gane, un win, una palomita dentro de nuestros ideales de marca, ¿no? Porque aquí algo tan sencillo como esto le está aplicando significado, le está aplicando coherencia, le está aplicando flexibilidad a nuestra marca. Y si se dan cuenta, es una solución ridículamente sencilla. Tan sencilla como colocar una frase en Diría, un empaque, ¿no? depósito positivo en la cuenta de banca emocional de sus clientes. Esa que también, justo como lo comentaba Mariano, cómo depositamos nuestras emociones en nuestros usuarios, ¿no? Y por eso es muy importante que, uno, conozcamos a nuestro usuario, dos, desarrollemos un sistema, un sistema visual con herramientas suficientes para comunicarlos, tres, definamos qué es lo que nuestro usuario busca, qué podemos comunicar, qué podemos aportar a nuestro usuario, y tres, en dónde lo vamos a colocar. Y por eso traía este ejemplo, ¿no? Porque sigue toda la cadena y se resuelve de una cosa muy básica. ¿Cuántas veces, por ejemplo, no hemos visto una bolsa con un logo y ya? Es una oportunidad perdida. Y entonces, vamos a empezar a cerrar todo este punto en el resumen de todo este modelo que yo les traigo, ¿no? Uno, conoce a su usuario, que es la parte más importante, yo creo que todo tipo de proyecto de marca. Fortalece tu imagen, define mensajes relevantes y aprovecha tus puntos de contacto. Eso en el mundo actual, si podemos seguir esta cadenita de elementos, vamos a tener una mayor oportunidad de ser relevantes para nuestros usuarios, de conectar con ellos, cosa que es vital en el mundo. Y para hacerlo todavía un poco más claro, les voy a traer una pequeña metáfora que originalmente es de Madian, que me pareció muy, muy buena y que justamente por eso la retomo y la traigo y créditos totales a Madian, ¿no? Que por ejemplo podríamos pensar que todo esto es como el tiro al blanco con el arco, ¿no? El usuario es nuestro target, a donde queremos apuntar, nuestra imagen y mensaje pues es nuestro arco, nuestra herramienta, y los puntos de contacto pues son nuestra flecha, lo que nosotros lanzamos a nuestro usuario con lo que está en contacto, ¿no? Entonces, pues mientras mejor tengamos nuestro arco, en mejores condiciones, tengamos las mejores herramientas, va a ser más fácil que nuestra flecha en el lugar correcto. Y pues bueno, teniendo todas estas herramientas, siguiendo de alguna manera este pequeño y créanme que está muy resumido diagrama, al menos a ustedes como emprendedores les va a servir o les va a ayudar para afinar su idea y para poder generar una comunicación mucho más eficiente con sus expertos o viceversa, a sus expertos para poder explicarle de una manera muy sencilla al emprendedor qué es todo lo que están haciendo y el por qué. Y pues básicamente, como les decía, es como una de las partes más importantes y creo que siguiendo este modelo podemos en cada uno de sus proyectos encontrar estrategias y encontrar muchas formas que cada uno pueda aprovechar para lograr el objetivo que es conectar con sus usuarios y con ello en estas épocas tan difíciles generar una marca relevante en cada uno de ellos para que pase lo que pase, sus usuarios, sus consumidores, sus clientes decidan quedarse con ustedes más allá de lo mal que se lo estemos pasando todo. Y pues por mí sería todo. No sé si di el tiempo. Ah, sí, justo hasta me pasé. Pues nada, al final, antes de entrar a la
momento de preguntas y respuestas. A lo mejor si todavía les quedó alguna, quería invitarlos a que nos sigan, a tanto a Mariana y a mí. Hicimos un pequeño esfuerzo con este webinar, entonces ahí les dejo nuestros usernames en Instagram para que pues igual nos sigan, y igual si después les surge alguna pregunta, pues con toda la confianza.